Hermanas y hermanos, ya es de conocimiento de todo el mundo está siendo azotada por una múltiple crisis global que se manifiesta en una crisis climática, financiera, alimentaria, institucional, cultural, ética y espiritual. Esta crisis nos señala que estamos viviendo los últimos días del capitalismo y de un desenfrenado consumismo, es decir, un modelo de sociedad donde el ser humano pretende ser superior a la madre tierra, convirtiendo a la naturaleza en un objeto de su despiadado dominio depredador. Las ideologías del capitalismo o los ideólogos del capitalismo plantean ante la crisis del capitalismo las siguientes soluciones. Por un lado, más capitalismo, más privatización, más mercantilización, más consumismo, más explotación irracional y depredadora de los recursos naturales y más protección a las empresas y a las ganancias privadas. Por otro lado, menos derechos sociales, menos salud pública, menos educación pública y gratuita y menos protección a los derechos de las personas. Hoy las sociedades, los pueblos de los países desarrollados viven dramáticamente la crisis capitalista creada por su propio mercado. Los gobiernos capitalistas creen que salvar a los bancos es más importante que salvar a los seres humanos, y salvar a las empresas es más importante que salvar a las personas. En el sistema capitalista, los bancos tienen derechos económicos privilegiados y gozan de una ciudadanía de primera, por lo que podemos decir que los bancos valen más que la vida. En este capitalismo salvaje, las personas y los pueblos no son hermanos y hermanas, no son ciudadanos, no son seres humanos. Las personas de los pueblos son deudores morosos, prestatarios, inquilinos, clientes. En resumen, si las personas no tienen dinero, no son nada. Vivimos el reino del dólar verde, verde como los dólares son las políticas monetarias, verde como los dólares son las políticas de desarrollo, verde como los dólares son las políticas de vivienda, verde como los dólares son las políticas de desarrollo humano y las políticas ambientales. Por eso, ante la nueva ola de crisis del sistema capitalista, sus ideólogos se han lanzado a promover la privatización de la naturaleza a través de la llamada economía verde o el capitalismo verde, que es la economía de la muerte. Sin embargo, las recetas del mercado, del liberalismo y de privatización no hacen sino generar pobreza y exclusión, hambre y marginación. Las imágenes que deja en el mundo del capitalismo, el capitalismo salvaje, son tenebrosas. Primero, decirles al pueblo, a los pueblos del mundo, más de 850 millones de hambrientos en el mundo, casi 200 millones más de los que existía hace 30 años. Segundo, la esperanza de vida de los más pobres del mundo sigue siendo la misma que en el año 1977, es decir, de 44 años de vida. Tercero, aproximadamente 1.300 millones de personas viven en condiciones de pobreza. Cuarto, existe cerca de 230 millones de desempleados en el mundo, 400 millones más de desempleados que los que había hace 30 años. Finalmente, los países desarrollados
desperdician anualmente 700 millones de toneladas de alimento, es decir, 3 veces más de lo que produce el África subsahariana en un año. La crisis global del capitalismo tiene entre sus causas estructurales las siguientes: la acumulación y concentración de la riqueza en pocos países y en pequeños grupos sociales privilegiados, la concentración del capital de la producción y comercialización de recursos y bienes de alta y rápida generación de riqueza, promoción de consumo social masivo y excesivo de productos con la creencia de que tener más es vivir mejor, producción masiva de productos desechables para enriquecer capitales y acrecentando la huella ecológica, aprovechamiento productivo efectivo de recursos naturales, renovables y no renovables, excesivo e insostenible con altos costos ambientales, concentración del capital en proceso de especulación financiera para generar ganancias rápidas y abundantes, concentración del conocimiento y tecnología en los países ricos y en los grupos sociales más ricos y poderosos, promoción de prácticas financieras y esquemas productivos, extractivos y comerciales que deterioran la economía y soberanía de los estados, en particular en los países en vías de desarrollo, monopolizando el control de los recursos naturales y sus ganancias, reducción del rol de los estados a débiles reguladores, convirtiendo a los grandes inversores en patrones de casa ajena y a los estados y a los pueblos en servidores de socios débiles con el mito de que la inversión extranjera lo puede resolver todo. Hermanas y hermanos del mundo, el capitalismo ha creado una civilización despilfarradora, consumista, excluyente, clientelista, generadora de opulencia y miseria. Este es el patrón de vida, producción y consumo que tenemos la necesidad imperiosa de transformar. El planeta y la humanidad están en grave peligro de extinción. Los bosques están en peligro, la biodiversidad está en peligro, los ríos, los océanos están en peligro, la tierra está en peligro. Esta hermosa comunidad humana que habita nuestra madre tierra está en peligro debido a la crisis climática. Las causas de esta crisis climática están relacionadas directamente con la acumulación y concentración de la riqueza en pocos países y de pequeños grupos sociales, con el consumo masivo, excesivo y dispendioso debido a la creencia de que tener más es vivir mejor, con la producción contaminante y de bienes desechables para enriquecer capitales, acrecentando la huella ecológica, así como con el aprovechamiento productivo, extractivo, excesivo y insostenible. Hermanas y hermanos, el Estado plurinacional de Bolivia, haciendo eco de la voz de los pueblos del mundo, asume una obligación ética con el planeta y propone la necesidad de que el ser humano recupere el sentido de unidad y pertenencia con la madre tierra. Estamos en un momento crucial para la definición del futuro de nuestro planeta. En nuestras manos y en nuestras conciencias está la responsabilidad de acordar el camino que vamos a seguir para garantizar la erradicación de la pobreza, la distribución y redistribución de la riqueza, así como la creación y fortalecimiento de nuestras condiciones sociales, materiales, espirituales, para vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza. Los estados ricos e industrializados deben contribuir a promover la socialización de la riqueza
y el bienestar en armonía con la naturaleza, mientras que los estados pobres y en desarrollo deben distribuir la poca riqueza con la que cuentan. No hay futuro para la humanidad si impera el egoísmo y la codicia, la acumulación y la ostentación propia de un sistema donde el que tiene más reina sobre los desposeídos. Hermanas y hermanos, debemos compartir y complementarnos en conocimientos, en riqueza, en humanidad y el respeto a la naturaleza. Hermanas y hermanos presentes y oyentes del mundo, este 21 de diciembre es el día del inicio de Pachacuti, que se traduce en el despertar del mundo a la cultura de la vida. Es el inicio del fin del capitalismo salvaje, así como de la transición del tiempo, de la violencia entre los seres humanos y de la violencia con la naturaleza, a un nuevo tiempo donde el ser humano constituye una unidad con la madre tierra y todos convivemos en armonía y equilibrio con la totalidad de los cosmos. Este día es para las sociedades milenarias el momento en que se producirán en el planeta importantes cambios telúricos y cósmicos, y es el anuncio de que la cultura de la muerte, el hambre y de la injusticia habrá llegado a su fin. Significa el fin de un estado de cosas y el inicio de profundos cambios en el mundo. Asimismo, este nuevo tiempo tiene que ser el inicio del fin de las monarquías, de las jerarquías, de las oligarquías y de las anarquías del mercado y del capital. El Pachacuti ha llegado y quienes ahora nos reunimos en la isla sagrada del sol del lago Titicaca, somos los guerreros del arco iris, somos los guerreros del vivir bien, somos los insurgentes del mundo. Por eso, hermanas y hermanos, con esta y muchas razones, muchos elementos, en este marco planteamos 10 mandatos para enfrentar al capitalismo y construir la vida, la cultura de la vida. En lo político, refundar las democracias y la política, empoderando a los pobres y sirviendo a los pueblos. El mundo está viviendo una crisis de los sistemas políticos donde estos ya no representan a los pueblos. Son elitistas, excluyentes, gobernados por cúpulas oligárquicas con la visión de servir al bolsillo de pocos y no de servir al pueblo. Las llamadas democracias son el pretexto para entregar las riquezas naturales a mano del capital transnacional. En estas falsas democracias, la política se ha convertido en un instrumento de lucro y no en una vocación de servicio. Todavía perviven formas anacrónicas de gobiernos que ya no responden a las demandas que tienen los pueblos del mundo. Debemos refundar la democracia. No queremos una democracia colonial donde los políticos son una clase aristócrata y no son militantes de la causa de los pobres, del servicio a los pueblos. La democracia no es viable si no empodera a los pobres, a los marginados, si no responde primero y ante todo a las necesidades de los más necesitados. No es democracia aquella en que unos pocos se hacen ricos y las mayorías se hacen pobres. Refundar la democracia, refundar a los estados, refundar las repúblicas y refundar la política requiere, entre otras, las siguientes acciones. Primero, refundar los sistemas políticos, dando sepultura a todas las formas de jerarquías, monarquías, oligarquías y de anarquías del mercado y del capital.
La democracia es el gobierno de los pueblos y no de mercado. Segundo, pasar de la democracia representativa, en la que el poder está al servicio de los intereses de las élites y minorías, a la democracia comunal, donde no existen mayorías ni minorías, sino más bien hay decisiones decía, democracia comunal, donde no existen mayorías ni minorías, sino más bien las decisiones se toman en consenso y donde se impone la razón y no el voto. Tercero, promover que la acción política se constituya en un completo y permanente servicio a la vida, que es a su vez un compromiso ético, humano, moral con nuestros pueblos y recuperando los códigos de nuestros ancestros: no robar, no mentir, no ser flojo, ni ser adulón. Cuarto, el servicio a la patria no puede entenderse como con el servirse de la patria. Escúchenme bien, hermanas y hermanos, el servicio a la patria no puede entenderse con el servirse de la patria como si esta fuera una empresa. Los políticos no pueden emplear instrumentos administrativos, jurídicos y económicos del Estado para sus intereses privados y personales. Quinto, el pueblo, por intermedio de sus organizaciones sociales, comunitarias, deben tomar el poder político construyendo nuevas formas estatales, plurinacionales, para permitir que nos gobernemos a nosotros mismos en el marco del mandar obedeciendo. En lo social, más derechos sociales y humanos contra la mercantilización de la necesidad humana. En el mundo todavía sigue existiendo una realidad insultante y abusiva, que es la de las brechas que existen entre los ricos y los pobres. Esto se debe a una desigual distribución de los ingresos, pero también a un acceso desigual y discriminador respecto a los servicios básicos. El capital y el mercado no resuelven la inequidad y la pobreza, solo privatizan los servicios y lucran con las necesidades. Ya hemos vivido dramáticamente la privatización de los servicios básicos y en especial del agua. Para resolver las graves inequidades sociales es necesario emprender, entre otras, las siguientes acciones. Hermanas y hermanos, primero, es un imperativo avanzar en el reconocimiento, en la legislación internacional y en la normativa nacional, que los países del mundo, de que los servicios básicos, el agua, electricidad, comunicaciones y el saneamiento básico son un derecho humano fundamental de las personas en todos los rincones del planeta. Segundo, en particular el agua debe constituirse un derecho humano esencial de las personas, porque aporta directamente al desarrollo de la vida de todos los seres humanos del planeta y es un insumo fundamental para la movilización de todos los procesos productivos. Tercero, conjuntamente con el reconocimiento de los servicios básicos como un derecho humano, se debe avanzar en la nacionalización de estos servicios básicos, ya que las administraciones privadas marginan a la mayoría de la población de su acceso a estos servicios fundamentales para la vida de las personas, al darles un valor económico inalcanzable para muchos. Cuarto, es una necesidad concentrar más recursos económicos en los estados
y crear mecanismos de distribución de esta riqueza entre las regiones y la población más necesitada y vulnerable para eliminar en el mundo en los próximos años toda forma de pobreza social, material y espiritual a través de la democratización de la riqueza económica. Quinto, es necesario desarrollar la formación de un nuevo ser humano integral que no sea materialista ni consumista y que esté siempre enfocado en la búsqueda del vivir bien, con una profunda ética revolucionaria basada en la armonía y solidaridad, reconociendo que todos los pueblos del mundo conformamos una gran familia. Sexto, terminar con el monopolio transnacional de la industria farmacéutica y recuperar y fortalecer nuestros conocimientos y prácticas medicinales ancestrales y naturales. En lo cultural y espiritual, descolonizar nuestros pueblos y nuestras culturas para construir el vivir bien. Hermanas y hermanos, estamos viviendo en una sociedad donde todo se globaliza y hegemoniza y donde las identidades culturales parecen ser de sabios del pasado que todos quieren ignorar. Las culturas milenarias, ancestrales, son marginadas en los procesos económicos y políticos y por lo mismo su fuerza, energía cultural y espiritual es despreciada. Esto nos ha llevado a una profunda deshumanización en el mundo y a la discriminación de una riqueza espiritual y cultural que puede darnos las fuerzas necesarias para detener la brutalidad del capitalismo. Por ello planteamos lo siguiente. Primero, descolonizarnos del racismo, del fascismo y de todo tipo de discriminación. Segundo, descolonizarnos del mercantilismo, del consumismo, del lujo y el egoísmo y la codicia para promover el vivir bien. Tercero, debemos recuperar los conocimientos y códigos de las culturas milenarias en el mundo para fortalecer la conciencia de las personas y las sociedades sobre la madre tierra, entendiendo de que es un ser vivo y sagrado y de que somos sus hijas e hijos y nos alimentamos de ella, respetando los siglos de la naturaleza y entendiendo de que todo lo que existe es parte del equilibrio y la armonía de la vida. Nacemos del vientre de la madre tierra y volvemos a su vientre. Cuarto, donde existen múltiples culturas de los países, es un imperativo promover la construcción de estados plurinacionales donde exista el respeto del pluralismo social, económico, jurídico y cultural. Cuarto, con respecto al medio ambiente, por los derechos de la madre tierra, para vivir bien, contra el colonialismo ambientalista de la economía verde. En los últimos años, los ideólogos del sistema capitalista han promovido la economía verde como la salvación de este modelo de sociedad. Esto no significa más que la mercantilización de la naturaleza en el marco de un capitalismo verde. La economía verde es la economía de la muerte, porque en el marco de un proteccionismo de la naturaleza condena la muerte de los pueblos del mundo. Por lo mismo condenamos la economía verde como el nuevo colonialismo ambiental y capitalismo verde. Asimismo, nos preocupa la crisis climática del planeta, ya que la comunidad humana que habita nuestra madre tierra está en un inminente peligro debido a las consecuencias
catastróficas de los desastres naturales del mundo. Para transformar este estado de cosas, los pueblos del mundo deben impulsar las siguientes acciones. Primero, exigir a los países que han causado la crisis climática a que cumplan con su responsabilidad histórica de pagar la deuda climática a los pueblos del sur, y también que reduzcan drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de compromisos internacionales vinculantes. Segundo, debemos implementar las políticas y acciones necesarias que prevengan y eviten el agotamiento de los recursos naturales, asumiendo que la vida depende del sostenimiento de la capacidad de regeneración de los sistemas de vida de la madre tierra y el manejo integral y sustentable de sus componentes. Tenemos que tener siempre presentes que el planeta puede vivir mejor sin los seres humanos, que los seres humanos no pueden vivir sin el planeta. Tercero, este es el siglo de la batalla por el reconocimiento. Es el siglo de la batalla por el reconocimiento universal de los derechos de la madre tierra. En toda la legislación, tratados y acuerdos nacionales e internacionales, para que los seres humanos empecemos a vivir en armonía y equilibrio con los cosmos. Cuarto, los países del mundo tenemos que impulsar de forma decidida y agresiva la no comercialización de las funciones ambientales y procesos naturales de la madre tierra, así como el manejo integral y sustentable de sus componentes. No podemos vender a nuestra sagrada madre tierra no puede capitalismo con respecto quinto, con respecto a los recursos naturales, la soberanía sobre los recursos naturales es la condición para la liberación de la dominación colonial y neoliberal y para el desarrollo integral de los pueblos. En muchos países del mundo, la principal fuente de riqueza económica se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, en la mayoría de los países, esta riqueza ha sido saqueada, apropiada por manos privadas y potencias transnacionales que se enriquecen a costa de los pueblos. Convocamos a los países a desarrollar las siguientes acciones con relación a los recursos naturales. Primero, pasar la propiedad de los recursos naturales al Estado en beneficio de los pueblos para que ellos estén orientados al goce y beneficio de todos los recursos naturales. Segundo, impulsar, hermanas y hermanos, impulsar que todos los países del mundo con recursos naturales estratégicos la puesta en marcha de procesos de nacionalización, ya que solamente a través de esta nacionalización se puede quebrar los procesos de colonialismo económico y garantizar el fortalecimiento del Estado con recursos económicos que a su vez permitan impulsar mayores servicios básicos para los pueblos. Tercero, desarrollar procesos de industrialización de estos recursos naturales, teniendo siempre presente la protección y el respeto a los derechos de la madre tierra. Sexto, con relación a la soberanía alimentaria, saber alimentarse para vivir bien, impulsando el logro
de la soberanía alimentaria en el derecho humano y el derecho humano a la alimentación. La discusión sobre los temas de seguridad alimentaria se ha realizado en el mundo desde diferentes perspectivas y enfoques, como el de la seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación. La alimentación es una parte central de la vida de las personas y en el logro del vivir bien, y por lo mismo los estados de los pueblos deben promover un conjunto de acciones. Primero, avanzar en la construcción del saber alimentarse para vivir bien, recuperando los saberes alimenticios y tecnologías productivas alimenticias comunitarias, donde los alimentos son medicina y parte de nuestra identidad cultural. Segundo, cada país debe buscar garantizar los alimentos básicos que consume su población a través del fortalecimiento de los sistemas económicos, productivos, sociales, culturales, políticos y ecológicos de los productores rurales, con énfasis en la agricultura familiar comunitaria. Tercero, protección de la población de la malnutrición, con énfasis en el control de la comercialización de alimentos que dañan la salud humana. Cuarto, sanciones a la especulación financiera basada en la producción y comercialización de alimentos. Séptima propuesta, con respecto a la integración y relaciones internacionales, queremos decirles a los pueblos del mundo: la alianza de los pueblos del sur contra el intervencionismo, el neoliberalismo y el colonialismo. Nuestros pueblos ancestrales siempre vivieron integrados en culturas, integrados en comercio, integrados en solidaridad y en redes de colaboración. Hoy tenemos que construir y fortalecer nuestros acuerdos de integración entre los pueblos y comunidades, entre los estados y gobiernos, con un marco de apoyo, colaboración, solidaridad para fortalecer la vida y a la humanidad. Ante la diplomacia de la muerte y de la guerra, el mercantilismo y la privatización, del saqueo de los recursos naturales, nosotros debemos construir la diplomacia de los pueblos del sur para fortalecernos desde el sur. El sur no es ni puede ser un obediente servil peón de las potencias del norte. No somos el depósito de la basura industrial ni nuclear de las potencias del norte, ni somos la fuente inagotable de materias primas para ellas. En el sur está emergiendo con la potencia de los pueblos y los gobiernos patriotas y soberanos, y está construyendo proyectos de integración comercial, productiva, cultural, tecnológica, económica, financiera y social. Este es un momento en el que los pueblos del sur y también con los pueblos del norte debemos compartir, apoyarnos y fortalecernos social, económica y culturalmente. Una condición para lograr la integración es contar con estados y pueblos fuertes, gobiernos nacionalistas, patriotas, socialistas, con voluntad política y control nacional, con proyecciones y estrategias de alianzas regionales que configuran un sur que construye proyectos de poder y de integración regional. La potencia del sur es su soberanía, el derecho al desarrollo, el apoyo y la solidaridad de los pueblos y los estados. El sur está fortalecido, el sur está hermanado. No habrá sur fuerte si no hay soberanía, patriotismo, nacionalismo y voluntad de los pueblos y de los estados
de romper las cadenas de la servidumbre colonial y neoliberal. Para lograr la integración sur-sur, debemos promover las siguientes acciones. Primero, conformar coaliciones y alianzas poderosas para suscribir tratados de la vida, compartir conocimientos, tecnología y provisión de recursos financieros, y no tratados de libre comercio, que son tratados de la muerte para los pueblos del sur y también para los pueblos del norte. Segundo, construir un mecanismo para el desarrollo integral y la integración entre estados y pueblos del sur, que incluya las áreas de conocimientos, tecnología, energía, producción de alimentos, financiamientos en salud, educación, entre otros. Tercero, avanzar en el hermanamiento de los pueblos del sur con los pueblos del norte para destruir el imperialismo y construir el horizonte civilizatorio del vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra. Octava propuesta. Con respecto al conocimiento y tecnología, el conocimiento y la tecnología son instrumentos fundamentales para lograr el desarrollo integral, la erradicación de la pobreza y el hambre. El conocimiento y la tecnología son fundamentales para la provisión de medios de comunicación, educación, servicios básicos, para el emprendimiento industrial, los emprendimientos energéticos, la transformación de las materias primas, la producción de alimentos, en definitiva, para impulsar nuestras economías. Hoy en día, los países desarrollados protegen ciegamente sus tecnologías a través de patentes y licencias y nos impiden acceder a ellas. Si queremos tecnología, tenemos que entrar a sus mercados de tecnología. No hay solidaridad, no hay complementariedad tecnológica posible con los países desarrollados. El monopolio de la tecnología es un instrumento de poder para controlar a los países en desarrollo. Las potencias transnacionales de los países ricos y desarrollados y el imperialismo no comparten tecnología, ya que solo quieren venderla para dominarnos y crear dependencia. Por ello, hoy, al pueblo del mundo, más que nunca, es fundamental impulsar las siguientes acciones, hermanas y hermanos. Primero, construir la convergencia entre los conocimientos, saberes, técnicas y tecnologías ancestrales y comunitarias con las prácticas y tecnología de la ciencia moderna para contribuir a la creación de condiciones para vivir bien y protección de la madre tierra. Segundo, desarrollar conocimientos y tecnologías propias, rompiendo la dependencia tecnológica a las potencias transnacionales del norte. Tercero, contra el egoísmo mercantilista de las potencias transnacionales del norte, construiremos el colaboracionismo, la solidaridad y la complementariedad de los pueblos en los países del sur conjuntamente con los pueblos del norte. Novena propuesta, con respecto a la institucionalidad internacional. Hermanas y hermanos, debemos construir una institucionalidad mundial de los pueblos, de los pobres, de la madre tierra. No aceptamos ni permitimos el intervencionismo ni el neoliberalismo en las Naciones Unidas y en la institucionalidad del imperio del capital. La institucionalidad mundial colonial está diseñada para someter y engañar a los pueblos. A nombre de la libertad y la democracia, organismos como OTAN e incluso la ONU, a través del famoso Consejo de Seguridad, invaden a países, destruyen pueblos, legalizan
paran las masacres. No se debe permitir ni admitir la construcción de bases militares e industrias bélicas para dominar a los pueblos con el pretexto de seguridad. Primero está la seguridad de los pueblos, la vida, la madre tierra. El armamentismo es el negocio de la muerte que enriquece al capitalismo y destruye el planeta. La maquinaria institucional mundial de las llamadas Naciones Unidas está diseñada para destruir la voluntad soberana de los pueblos. Ahí trabaja una burocracia al servicio del capital y del imperialismo. Los pueblos del mundo no aceptamos que organismos internacionales se adjudiquen el derecho de la invasión y de la intervención. La ONU no tiene moral para imponer. Los pueblos del mundo no aceptamos esa institucionalidad elitista de los burócratas del imperio. De las entrañas de las Naciones Unidas nació la economía verde privatizadora, que nosotros la entendemos como la economía negra de la muerte. De esas entrañas nacen las recetas de la privatización y el intervencionismo. La ONU parece ser organización para las naciones ricas y poderosas. Quizá debería llamarse ONI, Organización de las Naciones Imperialistas. Esa ONU nosotros no queremos, la desconocemos. Esta burocracia neoliberal, la burocracia de la economía verde y de la privatización, la burocracia que promueve los ajustes estructurales, esos funcionarios del capital e ideólogos de la dominación y la pobreza actúan con la convivencia patriarcal y colonial de que los pueblos y países en desarrollo somos incapaces y estúpidos, y que para salir de la pobreza debemos seguir fielmente sus recetas del desarrollo. Para construir una nueva institucionalidad de los pueblos del mundo hacia el vivir bien, debemos desarrollar las siguientes acciones. Primero, construir las condiciones institucionales y jurídicas para que los pueblos y países vivan con dignidad y soberanía, sin intervencionismo y sin bases militares extranjeras. Segundo, liberarnos de las ataduras ideológicas y políticas de los organismos mundiales financieros como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y de sus satélites e intelectuales de la dominación neoliberal, destruyendo nuestras propias instituciones para el diseño y asesoramiento de las políticas hacia el vivir bien. Tercero, construir una organización mundial de los pobres, una organización mundial de la justicia, una organización mundial de la soberanía de los pueblos, una organización mundial de la madre tierra, una organización de la Asamblea de los Pueblos del Mundo. Último mandato, décimo, en lo económico y financiero, el desarrollo económico no debe estar orientado al mercado, al capital y a la ganancia. El desarrollo debe ser integral y estar orientado a la felicidad de la gente, a la armonía y el equilibrio con la madre tierra. El capitalismo solo globaliza la pobreza. El capitalismo solo globaliza el hambre, la injusticia social, destruye los derechos humanos, los derechos sociales, económicos, culturales, y destruye el medio ambiente. El capitalismo salvaje crea pobreza y hambre. El sistema financiero capitalista mundial es colonialista e imperialista. Es un arma de los países poderosos para someter a los países en desarrollo y a los pueblos para privatizar y mercantilizar, para someternos al control de las oligarquías y a la anarquía
mercantilista del capital. Por eso debemos desconocer y desmontar el sistema financiero internacional y sus satélites, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Llamamos a los pueblos y a los gobiernos del mundo a romper las cadenas de la esclavitud del colonialismo financiero, ya que solo la soberanía financiera y económica podrá permitirnos decidir soberanamente nuestro futuro. Para lograr la soberanía en lo económico y lo financiero, debemos encarar las siguientes acciones. Primero, se debe configurar un nuevo orden económico y financiero internacional basado en los principios de equidad, soberanía nacional, intereses comunes y armonía con la naturaleza, cooperación y solidaridad entre los estados y los pueblos. Este nuevo orden debe estar orientada a cambiar patrones de producción y consumo no sustentable, a disminuir sustancialmente la brecha entre ricos y pobres y entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Segundo, debemos construir una nueva arquitectura y sistema financiero mundial, regional y nacional, que esté libre de las ataduras y de los tentáculos del poder del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La nueva arquitectura y el nuevo orden financiero de los pueblos y para los pueblos del mundo. Tercero, es imprescindible construir nuevos Don Pedro marcos Ñandauca, ¿me legales escuchan? e institucionales en el nivel nacional e internacional y desarrollar un sistema de regulación, monitoreo del sector financiero. Los estados de los pueblos deben controlar las finanzas privadas y no someterse al servilismo colonial del gobierno financiero de los intereses privados. Cuarto, debemos liberarnos de esa atadura colonial llamada deuda externa, que solo sirve para chantajearnos, obligarnos a entregar nuestras riquezas, privatizar nuestros recursos naturales y destruir la soberanía de los pueblos y de los estados. La deuda externa colonial es el mecanismo de exacción y empobrecimiento que azota a los países en vía de desarrollo y limita un acceso al desarrollo. Nuestro llamado es a cancelar esta deuda externa injusta, no más inequidad, no más pobreza, y es hora de distribuir la riqueza. Quinto, los países en desarrollo debemos crear nuestros propios instrumentos financieros. Debemos crear el Banco Mundial de los pobres y de los pueblos del soberano del mundo. No podemos depender de los donativos y de los préstamos condicionados del sistema financiero colonial capitalista. Debemos unirnos, integrarnos, y eso implica también la construcción de nuestros propios sistemas financieros populares, comunitarios, estatales, soberanos y colectivos. Pedro Ñandauca. Sexto, construir y fortalecer mercados regionales, solidarios, complementarios, sustituyendo las políticas de competitividad promovidas por el capitalismo por políticas de complementariedad que nacen del horizonte civilizado del vivir bien. Hermanas y hermanos, nuestra visión del vivir bien está basada en los derechos y no en el mercado. Está basada en la realización plena de la felicidad de la gente, de los pueblos y poblaciones, a través del cumplimiento integral de los derechos de los pueblos, las personas, los estados y la madre tierra, de manera complementaria, incluyente e interdependiente. La nueva época es la del poder del trabajo, el poder de las comunidades, el poder de la solidaridad de los pueblos y de la comunión de todos los seres vivos para que juntos constituyamos la madre tierra y el vivir bien. Hermanas y hermanos, agradecer por su paciencia, por escucharnos este manifiesto
que expresa 10 mandatos por la vida y por la humanidad. Es un manifiesto basado en la experiencia del pueblo boliviano. Es un manifiesto para que todos, todas podamos liberarnos en el mundo. Hermanas y hermanos dirigentes de Aviala, de América, de todo el mundo, como pueblos y como fuerzas sociales, tenemos una enorme responsabilidad de salvar el planeta para salvar la vida y la humanidad. Por eso, hermanas y hermanos, agradecemos su presencia en este día histórico, en el solsticio de verano. Finalmente, debo agradecer a las comunidades campesinas indígenas originarias de la Isla del Sol por habernos permitido estar un día, compartir nuestras vivencias. Agradecer a todas las fuerzas sociales que garantizaron esta movilización, a las Fuerzas Armadas, a los ministerios, a nuestros dirigentes departamentales nacionales por organizar una linda fiesta de esperanza, de porvenir para los pueblos del mundo. Para terminar, ayúdenme a decir: Hayaya, pueblo del mundo, Causacho, un pueblo del mundo, que vivan los pueblos del mundo. Muchas gracias. El cariño de la población